un tema hay que país. destacar que hubo un documento para la historia, que fueron, como bien dices, la carta donde la firmaban los expresidentes para los 15 presidentes que forman el Consejo de Seguridad, los 5 permanentes, y constituye un hecho histórico porque el artículo 128 de la Constitución delega esa prerrogativa de lo que tiene que ver con la política exterior solamente en el presidente, y el presidente Abinader humildemente delegó en los expresidentes. Por eso yo decía que qué bueno que el presidente Abinader, en vez de abrogarse intuito persona o para así... Sí, claro. Buenas noches, gracias por sintonizar La Mirada. Para nosotros es un placer sabernos en su compañía. Don Víctor. Un placer para mí, siempre un honor estar acompañado de una dama como usted. La gente debe reírse igual que yo. No, pero ¿y por qué reírse? ¿Por qué? Pero usted sabe el privilegio, usted sabe la envidia que yo causo en este país. Un caballero al lado de una dama. Pacal, por favor, diga usted si yo estoy... Absolutamente cierto. Muchas gracias. Ya introducimos a nuestro primer invitado esta noche, Pacal Peña, experto en Derecho Internacional. Y es que nuestro país... Cuando lo llamé para invitarlo esta mañana me pregunto, pero Ulises va a estar, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, claro, porque se enriquece la conversación. Sí, está bien. El país está en el contexto internacional en un momento interesante, podríamos decir, y de análisis también. Por un lado, ya lo comentábamos ayer, el Senado de los Estados Unidos confirmó a Lía Francis Campos como embajadora en la República Dominicana. Una mujer de armas tomar, muy bien preparada, pero además fue agente de la CIA, entre otras cosas. Habla muy bien español, descendiente de latinos. Su madre es española, su padre tiene raíces mexicanas y bueno, ella estableció sus prioridades cuando comience su gestión, y para la República Dominicana eso puede representar sin duda alguna un reordenamiento de las prioridades en las relaciones en función de sus intereses y obviamente de los nuestros. Lo importante es que ella habla español y entonces eso va a facilitar el buen entendimiento entre ambos gobiernos. Es la tercera mujer en la historia de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y República Dominicana que ocupa esa posición. La primera fue Donna Rinnack en el año 1992. Después estuvo la embajadora Robin Bernstein en el año 2016, en el primer gobierno del presidente Donald Trump. Y ahora, o sea que las dos embajadoras que prestarán servicio como embajadoras en nuestro país, las dos últimas han sido del presidente Trump, y las dos han sido mujeres. Las dos personas que han encabezado la misión diplomática en los gobiernos de Trump han sido mujeres. Y también, de acuerdo a una información no oficial, ella estaría llegando al país a finales de este mes de octubre. Bueno, ya veremos, hay que darle seguimiento. Damos la bienvenida en el estudio también al doctor Elías Fernández, quien es politólogo, es diplomático y amigos de ustedes. Un buen analista también. Hay que meter a Lisette en la peña para que entonces podamos decir que hoy la mirada de nosotros tenemos una peña. Es así, la peña por un mejor país. Nada más falta Lisette. Le voy a hablar cojones porque tenemos que invitar a Lisette a la peña. Sería un lujo. Muchas gracias, caballeros. Bueno, también por otro lado, el Consejo de Seguridad de la ONU, ya sabemos que el pasado 30 de septiembre decidió transformar la misión multinacional en Haití hacia una fuerza supresión de pandillas, con el mandato policial de apoyar a las instituciones haitianas y obviamente con un número mayor de 5.500 efectivos. Y con un financiamiento que yo espero que en estos momentos los Estados Unidos y otros países pues se manifiesten. Exactamente. Recordar que también el presidente Luis Abinader remitió una carta a los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, para pedir que por favor cambien su voto, su abstención, porque ellos no votaron, o sea, porque el presidente Abinader quiere que sea un acuerdo de unanimidad entre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y recordar también que el presidente Abinader, y eso dice mucho del presidente Abinader, y creo que es un paso muy positivo de parte de él, reconoció a los expresidentes
Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, en el sentido de que es un triunfo de la gestión que ellos hicieron con el consenso de apoyar todas las fuerzas políticas esa iniciativa del gobierno dominicano presentada por el canciller Roberto Álvarez en el Consejo de Seguridad de la ONU, de que se apoye esa intervención, porque es que si no, las bandas se van a comer Víctor, Víctor, hay que destacar que hubo un documento para la historia, que fueron, como bien dices, la carta donde la firmaban los expresidentes para los 15 presidentes que forman el Consejo de Seguridad, los 5 permanentes, y constituye un hecho histórico porque el artículo 128 de la Constitución delega esa prerrogativa de lo que tiene que ver con la política exterior solamente en el presidente, y el presidente Abinader humildemente delegó en los expresidentes. Por eso yo decía que qué bueno que el presidente Abinader, en vez de abrogarse intuito persona o para sí, lo compartió. Pero entonces ahora hay un tema en boga y es el tema de la exclusión de Nicaragua, Cuba y Venezuela como países invitados a la Cumbre de las Américas. Vamos a ponerlo más bonito. No los invitaron, ¿verdad? Soy yo como más suavecito. Bien, no los invitaron. Como yo, como te dije anoche, ¿cómo fue la debilidad? No, la oportunidad de mejora. La oportunidad de mejora. En esa cumbre que se celebrará próximamente en nuestro país, el argumento para justificar la no invitación ha sido el asegurar que en los temas que se traten puede haber consenso. Para nadie es un secreto que la situación que se verifica y se vive en esos países es delicada y podría ser un elemento, digamos, que tal vez no contribuya a la armonización de los temas y resultados a los que se quieren llegar. Entonces, si les parece, permítanos comenzar con ese tema. Tanto con Pascal como con Elic, para analizarlo, lo que representa eso en función de la imagen que le queda a la República Dominicana como país anfitrión. Miren, primero, muy buenas noches, un placer compartir aquí con mi buen amigo Elic y conversar con ustedes, por supuesto, de este tema que ha generado un poquito de controversia en las redes sociales, en los medios de comunicación, y que para mí, para ser muy sincero, se ha armado una gran película de algo que no lo amerita. ¿Y a qué me refiero? Estos 3 países, estamos hablando de Cuba, Nicaragua y por supuesto Venezuela, tienen una relación muy particular con América Latina y con el continente americano. Y esto lleva a que recordemos varias cosas. Cuba con República Dominicana tiene una relación que ha sido siempre muy cordial, una relación muy buena. Sin embargo, Venezuela es un escenario muy distinto y sabemos que desde el año 2018 las relaciones diplomáticas no existen entre un país y otro. Nicaragua tiene una tonalidad tal vez, algunos le llaman que ese es como el eje del mal, ¿verdad? Que son estos 3 países que se encuentran hoy muy alejados de la política exterior, de la política del presidente Trump. Entonces, ¿qué sucede? No es que se ha excluido, como muy bien usted lo acaba de decir, simplemente no se han invitado. Ellos han participado en otras, no en Cumbre de las Américas, es la primera vez que República Dominicana es sede, pero sí han participado en la CELAC, han participado en otras donde tienen la misma oportunidad de abordar los temas correspondientes. Aquí hay que resaltar que la representatividad que tiene la cumbre permitiría que cualquier postura pueda darse, pueda presentarse a través de otros de los actores que estarían participando, sociedad civil puede ser, o alguno de esos otros países que podrían considerarse tal vez aliados en uno u otro tema a estos países. Entonces, esto no va a generar un conflicto diplomático, esto no va a generar una situación tampoco de gran envergadura. Por eso, insisto, me ha llamado mucho la atención el alcance, el revuelo que ha generado esto. Bueno, Lizeth, Pascal y yo, para no repetir mucho de lo que dijo Pascal, nosotros enseñamos regularmente en las universidades que en materia diplomática hay 2 dimensiones. Una es la multilateral, donde están envueltos varios estados, y otro es el plano bilateral. Y como bien dice Pascal, desde el punto de vista del plano bilateral, las relaciones de República Dominicana, tanto en el caso de Nicaragua y de Cuba, está muy buena, y ya el público más informado de este país, que es el público de La Mirada, sabe lo que el estatus de la relación nuestra, cómo está con Venezuela. Por lo tanto, yo pienso que con estos 2 países que no han sido invitados, esto no va a afectar grandemente. Ahora bien, desde el punto de vista multilateral, como dice Pascal, hay otros escenarios donde compartimos con ellos. Por ejemplo, podemos hablar del sistema de integración centroamericana, por ejemplo,
que ahí estamos con Nicaragua, estamos en otro foro en CELAC, como con ejemplo con Venezuela y con Cuba. Por lo tanto, la no invitación de la República Dominicana, como han expresado nuestras autoridades, busca crear un clima de mayor armonía de cara a las cumbres de las Américas, que, como bien dijo Pascal, aunque la República Dominicana es la sede, esto es un evento propiamente del gobierno norteamericano que ha iniciado, todo el mundo sabe, lo que hemos estudiado un poco de Derecho Internacional Americano, que esto trae una larga historia desde el Congreso Anfitriónico de Panamá de 1826, que vinieron con los congresos, la conferencia, y que luego esto se transformó en esto que tenemos hoy, que es la Cumbre de las Américas, donde los estados que forman parte de este hemisferio. Entonces, la prerrogativa que ha tenido la República Dominicana de no invitar a estos 3 países que tampoco asistieron a la anterior cumbre convocada por el presidente Joe Biden, dijimos, bueno, ellos como quiera no van a venir, entonces para evitar cualquier tipo de desavenencia en el marco de este foro que vamos a llevar a cabo del 1 de diciembre al 5 de diciembre, entonces la República Dominicana ha usado esa prerrogativa de no invitarles. Y ahí solo puntualizar que recordemos, y quiero que lo veamos esto de manera práctica, República Dominicana, como varios otros países del continente, están alineados, van conforme la política exterior estadounidense. Por supuesto, resultado de esto, a los fines de tal vez, y así lo ha expresado en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, lograr la mayor convocatoria, pues entonces se ha decidido precisamente no invitarlos. El presidente de Cuba, Díaz-Canel, dijo en su cuenta de X, protestaba porque se estaba asumiendo la postura de los Estados Unidos. Pero nosotros queremos compartir ahora un cortecito de Diosdado Cabello que tiene otra connotación. Escuchemos eso. Cumbre de las Américas, eso no es Cumbre de las Américas, será cualquier otra cosa. Pero las Américas, si no está Venezuela, un país que falte. Un país que falta. Ya no es Cumbre de las Américas. Uno solo que falta. ¿Ah? Y no es que faltan porque quieren, sino que ellos consideran. El Comité de Honor de Abinader, nada, güera. No hay un mafioso que gobierne. Yo creo que el más mafioso de todos los presidentes del Río Grande para acá es Abinader. No hay cosa en la cual no esté metido. Por favor. La verdad es que ese señor es un irrespetuoso. Pero más irrespetuosos somos nosotros, y me perdonan Edwin y el personal de producción, que en el canal o sea, está bien que el presidente Abinader sea democrático, y está bien, no lo digo por lisonja al gobierno ni al presidente Abinader, lo digo como un respeto a nosotros mismos como dominicanos. Pero es bueno que la gente escuche cómo se expresa ese señor. Ese hombre no merece tener ningún tipo, porque ese hombre, independientemente, usted puede tener diferencias políticas, usted puede tener diferencias partidarias, usted puede tener diferencias de cualquier índole, pero referirse de esa manera al jefe del Estado de la República Dominicana, aunque no seamos, vuelvo y te repito, o sea, aunque un no PLDista, es claro, que un PLDista, un dirigente de la Fuerza del Pueblo, un opositor, no debe permitir ni avalar que un extranjero, y menos con el perfil de los cuestionamientos que tiene este señor, se esté refiriendo al presidente de la República Dominicana, llámese como se llame, a la figura del jefe de Estado de esa manera, y menos que nosotros aquí en el canal del Estado, en el canal oficial, en el canal de tu televisión pública, no hagamos eco de ese imberbe, de ese irrespetuoso, de esa falta de respeto, hablando así del jefe del Estado. Entonces, a ese representante era que quería mucha gente que invitáramos, con razón. No solamente eso, Eli, que Venezuela, y lamento mucho por todos los venezolanos que están aquí, por el cariño y por las relaciones históricas y de afecto y de todas las índoles que tenemos con el hermano pueblo de Venezuela, esté en manos de gente como este señor, que por eso es que no están siendo invitados, porque el gobierno al que ese señor representa, por dirigirse de esa manera... El gobierno ilegal. Exactamente, no es reconocido por la mayoría de los países Fíjate tú que no es lo mismo, por ejemplo, con el caso de Nicaragua y con el caso de Cuba. Y como decía Lisette, mira cómo el presidente de Cuba, Díaz-Canel, se expresa en otros términos con respeto a la diferencia. Claro. ¿Tú entiendes? El mismo Daniel Ortega también. Pero en el caso de Venezuela, y específicamente de este señor y del gobierno de Nicolás Maduro, deja mucho que desear. Régimen, vamos a denominar régimen. Porque yo creo que es más no puede ser gobierno, sí. Régimen, sí. Y fíjense que, pese a las desavenencias, ni el presidente Abinader, ni haciendo el símil, ni la vicepresidenta, ni ningún miembro del gobierno, ni el canciller, se ha referido nunca en términos ni parecidos. Peyorativos. Ni parecidos. Jamás.
¿Qué va? Entonces, es un tema de nivel. Yo coincido plenamente con lo que dice mi amigo Víctor Gómez. O sea, el irrespeto de él no es tanto al presidente Abinader, es un irrespeto al país, porque nadie va a coincidir con un elemento que se refiera en forma tan peyorativa al jefe de Estado de la República Dominicana. Más tiempo pero es recurrente. La pregunta que yo quiero hacerle a los dos, ¿ustedes creen que venga Donald Trump? Bueno, mira, en política, decía Bosch, Víctor alguna vez ha parafraseado, hay cosas que se ven y que no se ven. Como parte del seguro de las negociaciones y las conversaciones bilaterales que se dan en el marco de estos encuentros, por ejemplo, en el marco de Naciones Unidas, seguro se habló ese tema. Y acuérdate que el éxito mayor de esta cumbre sería la presencia del presidente Donald Trump. Hay que destacar en este programa que sería la primera vez que un presidente en el ejercicio de función visita la República Dominicana. Sería la primera vez que el Air Force One toque suelo dominicano. Exactamente, porque después que salen de la presidencia... Que no se vaya la luz en las Américas. Vienen con mucha frecuencia. Entonces, ¿qué ocurre, Elise, contestando tu pregunta? Que seguro que en el marco de la reunión bilateral que tuvo el presidente Abinader con el secretario de Estado, en este caso Marco Rubio, seguro se habló de la posible no invitación y también el proceso que tiene que ver con la visita del presidente Donald Trump, que ahí le podría como el punto más relevante, porque los ojos del mundo estarían puestos en la Cumbre de las Américas de por sí y la presencia del presidente Donald Trump. Pero por un tema de seguridad que bien conoce Pascal, que conoce Víctor también, no va a ser posible que eso se confirme hasta último momento, porque siempre se espera. Pero yo sé que las autoridades de la Cancillería y el gobierno dominicano están haciendo todos los esfuerzos diplomáticos habido y por haber para que el presidente Donald Trump asista a la Cumbre de las Américas. Ahí solo puntualizar que creo que para el presidente Trump sería un gran paso, un importante paso. ¿Por qué? Porque a partir de su política de reconquista, geopolíticamente me refiero, y evidentemente, una geopolítica un poquito particular, ¿verdad? Y la técnica que está utilizando, pero sería un momento muy importante para él, porque sería el momento y el lugar donde se reunirían todos los países y afianzaría todavía más el liderazgo que está procurando desde el 20 de enero de este año, que es cuando inicia su gobierno, y por supuesto creo que afianzaría todavía aún más algunas de las medidas que ha estado tomando, sobre todo para ir alejando la influencia de algunos otros países en nuestras regiones, como China, por supuesto. Que sobre eso se refirió también la embajadora, que dijo que iba a ser una de sus prioridades. Yo pienso que... Pero ahora su prioridad es tratar de convencer a Trump de que venga a la Cumbre. Yo creo que una buena señal de lo que pudiera ser una visita del presidente Trump es la ratificación en el Congreso y la toma de posesión ya de esta embajadora. De la nueva embajadora. Bueno, ojalá, porque pienso que si finalmente él no viene y designa como su representante, sí, o al secretario de Estado, o a Marco Rubio, creo que sería... No, en defecto vendría J.D. Vance. Sí, se vería como un desplante. Un desplante. No solamente a nosotros como país anfitrión, sino a todos los países de América. Y Estados Unidos tiene una actitud desde hace años que le está costando caro en cuanto a dejar de prestar atención y fortalecer las relaciones de los Estados Unidos con América Latina. Y por eso la influencia de China, justamente. Y por eso el avance de la influencia china. Estratégicamente hablando, no le convendría. Así es. Esa es la verdad. Pero como dice Elic, o viene el presidente Trump, o seguro, como mínimo, viene J.D. Vance. Pero lo correcto es, para el éxito de la cumbre, lo correcto, Víctor, sería que venga el presidente Trump. Además, no creo que el presidente Trump pudiera tener otra oportunidad de tener un contacto directo con todos los presidentes de América Latina, y no solamente de América Latina, porque también estaría Canadá, porque es la cumbre de las Américas, pero sobre todo los de América Latina, ¿no? Porque se reunió con el primer ministro de Canadá hace 2 días en el Salón Oval de la Casa Blanca. Yo creo que sería muy positivo que el presidente Trump pudiera estar presente aquí y escuchar de los presidentes y de la Cumbre de las Américas las diferentes situaciones y las relaciones entre Estados Unidos y hacer algunos ajustes, aprovechar ese foro para hacer algunos ajustes relacionados a temas de cooperación, seguridad, etcétera, que como sabemos son impuestos a las remesas, temas de gran relevancia en la política exterior estadounidense. Ahora, no soy quien para dar consejos al canciller Roberto Álvarez. Lo más seguro ya ellos también habrán trabajado en esa parte, porque sé que tanto don Roberto Álvarez como canciller, como el buen amigo Rubén Sillier, que es el vicecanciller, que está también al frente de los trabajos de la coordinación junto con el canciller de la cumbre,
pueden tener aliados estratégicos para atraer la llegada de Trump, sobre todo el presidente de Argentina, Javier Milei, que es una persona de mucha cercanía e influencia. Creo que es el presidente favorito de Donald Trump en América Latina. Ahora me sorprende. Bukele tiene una muy buena relación con él también, pero su favorito es Milei. ¿Tú sabes qué me llamó la atención? Que dentro de las exclusiones, a ver qué opinan ustedes, no se haya incluido a Colombia y a Petro. Bueno. ¿Por qué no se ha excluido? Sería la. ¿Por qué no se.? ¿Por qué no dejó de invitarse para utilizar tal vez la misma? ¡Qué diplomático! Por supuesto. Pascal, Lo que pasa es que pese a que Colombia está gobernado por un personaje especial, Colombia tiene una gran influencia económica en América Latina y tiene unas relaciones comerciales muy importantes con Estados Unidos. Solamente pensar justamente en la situación que sucedió con la deportación en aquel momento de los colombianos, la reacción inmediata y cómo a Petro lo ajustaron. Las relaciones que días pasados, ante la protestó allá en la la ONU, protesta Nueva York. de él, Sí, claro. que si le quitaron la visa. Claro. Violó la Convención de Viena, violó muchísimas normas del derecho internacional. Bueno, de verdad que muchos colombianos se sentían avergonzados del comportamiento. Petro porque me recuerda... de cualquier individuo se pudiera esperar eso. Y bien dice Pascal. Y para que mí, es uno de hombre muy estudioso. los peores discursos en la Asamblea, el número 80 de Naciones Unidas fue la de ese Que señor. como dice Pascal bien, estamos gobernados por un personaje, porque a nadie en su sano juicio, Lisette, Víctor, se le ocurriría ir a pedir en el país, En suelo norteamericano, a pedir a militares que se insubordinen y a respetar la figura de un presidente. A mí me recuerda, Petro en Colombia me recuerda a Bucarán. En Ecuador. Bucarán, ¿Ustedes recuerdan? Sí, claro, Abdalá, ¿no? Abdalá Bucarán, que fue destituido Sí, porque su comportamiento era totalmente inusual y hubo que llamar a elecciones y ahí llegó el outsider, que era el coronel Lucio Gutiérrez, que lo sustituyó, y hubo 8 presidentes en ese periodo porque fue un periodo de gran crisis en Ecuador. Hablemos entonces del embajador y las expectativas que se abren con su función. Bueno, Pascal me va a dar en este momento la primacía. Por favor. Señores, 4 años, 8 meses y técnicamente 13 días tenía esperando la República Dominicana la designación de la embajadora. Se dio una cuestión inusual con ella, Víctor, y nosotros lo que nos dedicamos al derecho internacional y a la diplomacia, yo inclusive conversaba con Pascal en ese día, que ustedes recordarán que la ascensión de Trump era el 20 de enero del 2025. Y Trump, el 16 de diciembre, a unos meses de haber sido electo, anunciaba, y yo me reía, inclusive en este programa mismo lo atípico que resulta Trump, porque para tú nominar ya tú tienes que ser presidente al menos juramentado. Y él en su condición de presidente electo el día 16 de diciembre anunció la nominación de varios embajadores, entre los que estaba la señora Lía Francis Campos. Y entonces ayer la República Dominicana estaba de júbilo. Yo escuchaba hoy en los medios de comunicación, inclusive de este canal en el noticiario, que analistas de temas internacionales decían que había sido un gran triunfo de la diplomacia dominicana, pero la diplomacia dominicana no tiene nada que ver con eso, sino que era un tema de la política interna que se da a nivel del Senado, donde hay una poderosa Comisión de Relaciones Internacionales, donde ahí sí se juega la política al más alto nivel. Y lo sabe Víctor, lo sabe Lisette, lo sabe esta audiencia y bien lo sabe Pascal, que incluso nosotros no somos hoy un Estado norteamericano por esa misma comisión, porque ustedes saben los esfuerzos que hizo, por ejemplo, Ulysses Grant para comprar parte de Samaná, que inclusive algunos jefes de Estado dominicanos le adelantó en algún momento $100,000, que en ese momento eran muchos, y $150,000, pero que los proyectos de anexión, por ejemplo, de Samaná, no prosperaron por los esfuerzos de quien presidía en ese momento, que era el famoso senador Charles Sumner, que aquí hay una avenida que lleva su nombre. Por lo tanto, esa disputa que se da a lo interno, inclusive, ante la ratificación de ella, hubo senadores, Víctor, senadores republicanos que no estuvieron de acuerdo con ella. Entonces se da esa litis y entonces ahora sí se llegó a un acuerdo y hubo una especie de ratificación en bloque. Y ya entonces vamos a tener una embajadora que, como dicen ustedes, va a venir a fortalecer los lazos
desde el punto de vista diplomático entre nuestros países. Así, muy esperada, más de 4 años, y ustedes saben que en el gobierno de Biden no quedamos sin tener un embajador. Algo que me llama poderosamente la atención, Pascal, de su designación es que la embajadora Lía Franco tiene, como decía Lisette hace unos minutos, un historial de haber sido funcionaria de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos. 10 años estuvo en la CIA. Ok. ¿Por qué resalto esto? Porque ante la estrategia que viene llevando a cabo el gobierno de Trump, la administración Trump en el Mar Caribe y en la frontera marítima de Venezuela, entre la cual nosotros estamos aquí cerquita y somos el país, digamos, de mayor conveniencia estratégica, geográfica para los Estados Unidos, ella va a intervenir directamente tanto por la frontera nuestra con Haití como la frontera marítima con Venezuela y el tema de las lanchas rápidas y el narcotráfico. Por supuesto. Y de ahí entonces me permito recordar que ya hay un decreto de parte del Poder Ejecutivo que reconocía el cartel de los soles, vamos a ir tratando estos temas, el cartel de los soles, y que autorizaba tanto a nuestra Cancillería, a lo interno, como al Servicio Exterior, a tomar las medidas que consideraran de lugar para colaborar en la reducción y en la eliminación, en la lucha en contra de esto. Con la nominación y ya ahora designación formal de la embajadora, que vale resaltar, fue una... como muy bien tú comentabas, creo que de los 10 primeros embajadores que fueron nominados, ella fue una de estas. O sea, el presidente Trump tuvo bien claro, tuvo una visión bien firme desde el principio en afianzar, por supuesto, pero ese perfil es como bien comenta Lisette y como bien comenta Víctor, que es un perfil que va a permitir, muy acorde a lo que estamos viviendo actualmente en la región. Duda. Sin lugar a dudas. Pero hay que destacar, Víctor, que además de ese perfil, Víctor, no sé si se te escapa, que también ella estuvo como asesora en materia en el área de relaciones internacionales para la Cámara de Representantes. Estuvo trabajando aproximadamente 8 años ahí en el subcomité para este hemisferio. Por lo tanto, eso le da una gran experiencia, incluso en un año tuvo como directora ejecutiva del subcomité que manejaba en la Cámara de Representantes los asuntos de América Latina. Así es, perdónenme un paréntesis, el presidente Luis Abinader, a través del decreto número 597-25, acaba de designar al señor Edgar Augusto Félix Méndez como director de los comedores. Director de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, en sustitución de la señora Yadira Enríquez, que estaba como directora del Plan Social. Artículo 1, Edgar Augusto Félix Méndez queda designado director de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria. Artículo 2, queda derogado el artículo 28 del decreto 339-20 del 16 de agosto de 2020, que era el decreto que designaba a Yadira Enríquez en esa posición. Y entonces, oigan esto, artículo 3, hasta tanto la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria sea incorporada en los subsistemas del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado, SIAFE, el director designado queda facultado de manera provisional para coordinar la gestión operativa de las unidades ejecutoras correspondiente a las entidades disueltas mediante este decreto, exclusivamente con el propósito de asegurar la continuidad de los servicios. Esta coordinación se ejercerá conforme a las disposiciones de la Ley 423-06, la Ley 507, el Sistema de Información de Gestión Financiera, SIGEF, y las demás normas presupuestarias aplicables. Es decir, esta es una fusión de lo que antes se conocía como el Plan de Asistencia Social de la Presidencia de la República y la Administración General de los Comedores Económicos, que ahora pasa a llamarse Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, fusionando ambas instituciones. Muy bien, vamos a hacer una pausa cortita. Eso, perdón, mi amigo Jairo Ortiz, gracias a mi aliado y amigo Jairo Ortiz, que él me lo había advertido, inclusive lo había dicho públicamente en el Sol de la Mañana y él lo había comentado. Mire, se dio el presidente. Hay que destacar, antes de que nos vayamos a la pausa, Lisette, y reconocer la labor de Yadira Enríquez, que hizo una gran labor al frente del plan social que mucha gente destaca. Retornamos, gracias por estar con nosotros aquí en La Mirada. Conversamos esta noche con los abogados y expertos en Derecho Internacional y Diplomacia, Relaciones Internacionales, ¿verdad? Pascal Peña y Elic Fernández. Hablábamos... Dos simples profesores universitarios. Muy humildes, muy humildes. Aprendemos todos los días de nuestros alumnos. Hablábamos antes de irnos a la pausa de que el tema ahora, agotaremos unos minutos con relación a lo de Haití y la creación de la Fuerza de Supresión de Pandillas. Ahora se llama así. Vamos a escuchar el anuncio que hizo el presidente Abinader en ese sentido. Me complace informar al país que en la tarde de hoy, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
finalmente escuchó el reclamo que venimos realizando desde hace tiempo, dada la ineficacia de la actual misión internacional de apoyo a la policía haitiana, y aprobó una nueva resolución, creando otra fuerza apropiadamente llamada Fuerza de Supresión de Pandillas, con un contingente de 5.500 efectivos. La resolución, además, otorga un mandato amplio y sólido a dicha fuerza y coloca en manos de los expertos de las Naciones Unidas los aspectos logísticos y operativos que serán financiados del presupuesto de la ONU, otorgando mayor estabilidad y efectividad a dicha operación. Trabajaremos por una acelerada transición a la nueva MSS, a la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití, y en ese sentido le daremos estrecho seguimiento a dicho proceso. Deseamos reconocer también a los 3 expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, quienes firmaron conjuntamente con quien les habla una carta dirigida a los 15 presidentes de los países que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Finalmente, agradecemos a todos los miembros del Consejo de Seguridad por la adopción de esta resolución y en particular a Estados Unidos y Panamá, países que lideran el tema de Haití en ese consejo. Muy buenas noches a todo el pueblo dominicano. Bueno, esas fueron las declaraciones del presidente o el anuncio que hizo el pasado lunes. Y antes de pasar a conocer sus miradas, yo creo que hay que reconocerle al presidente Abinader 2 cosas. Uno, su coherencia en este tema desde el primer día. Y segundo, que cosas como esta, como la creación de esta fuerza, definitivamente tiene mucho que ver con su insistencia. Y eso hay que definitivamente exaltarlo. La pregunta es, Pascal, comenzamos contigo. Y el reconocimiento a los expresidentes para compartir el mérito. Sin duda alguna. Lo cual demuestra... O sea, qué bien se siente uno como dominicano cuando escucha esa armonía con temas país, que así debería ser. Y creo que eso fue fundamental para que el Consejo de Seguridad de la ONU viera la importancia. O sea, decir, wow, los 4 presidentes de los últimos 30 años de República Dominicana, con la condición de que 2 de ellos son los presidentes de los 2 principales partidos de oposición. Claro, Víctor, un ejemplo. Perdonen la interrupción brevemente, 5 segundos. Justamente cuando se produjo ese encuentro, estábamos Pascal y yo aquí en La Mirada, analizando la relevancia de unificar esfuerzos en torno al país. Y recuerdo yo que Pascal y yo valorábamos como positivo el esfuerzo que hacía el presidente Abinader de integrar a los expresidentes para marchar juntos. Eso es un ejemplo, ¿eh? Sí. Pascal, decía el presidente que, bueno, que serán financiados con los fondos de la ONU, pero los fondos vienen de los aportes que hacen los países. La pobre fuerza keniana se quedó como perico en la estaca porque realmente lo que se consiguió económicamente era pírrico. Porque muchos países se hicieron los locos. ¿Podrá pasar lo mismo ahora o podría ser que a lo mejor reaccionen? Aquí hay que resaltar 2 cosas. Primero, tal vez entender un poco por qué había una fuerza apoyada también en su momento por Estados Unidos, pero que tenía el control Kenia. Es decir, había sido Kenia quien había aportado a los militares. Y esto, vamos a echar un poquito para atrás. Recordemos que Haití tuvo una fuerza de pacificación, operaciones de mantenimiento de paz, MINUSTAH, espero que el público recuerde ese nombre, MINUSTAH, pero resultado de eso, la experiencia dejó un mal sabor. Un sabor amargo. Sí. Muy mal sabor porque aquí estuvimos, se escuchó de temas de agresiones sexuales, entre otros temas. Resultado de eso, hubo mucha resistencia. Bueno, esto luego cambió a una estructura de naturaleza un poco más civil. La MINUYUS. Así es. Sin este uso de fuerza, que es una de las naturalezas importantes que tiene ahora, lo que tenía MINUSTAH y lo que tiene esta fuerza de pacificación. Entonces, hago este contexto, explico esto un poco, porque precisamente Naciones Unidas tiene la posibilidad, a través de la aprobación del Consejo de Seguridad, de enviar estas fuerzas. Estas fuerzas ya están bajo la estructura de Naciones Unidas. Y al estar bajo la estructura de Naciones Unidas, presupuesto, estructura de mando, organización, todo es a partir de Naciones Unidas. Entonces, respondiendo de forma puntual su pregunta,
puede volver a pasar o puede pasar que se queden sin presupuesto siempre que Naciones Unidas no haya planteado o organizado más allá del tiempo prefijado. Evidentemente esto pudiese suceder. Al menos que haya una crisis económica grande, que Estados Unidos diga, voy a dejar de aportar tal vez los fondos que me corresponden. Pero estas son situaciones excepcionales. Se ha estructurado un periodo de tiempo, una estructura bastante adecuada que permite entender que va a funcionar, que tienen todo el apoyo de Naciones Unidas y toda la fuerza, ahora sí, la fuerza para aplicarla y pacificar, es el término también bonito que se utiliza, sí, esto, claro, pacificar a las bandas. Elic, ¿qué consideraciones habría que tener en cuenta en función de que esa participación realmente actúe circunscrita al respeto a los derechos humanos, a que no se extienda más allá de lo propio, etcétera? Bueno, Víctor, hay que destacar, yo como empleado de Cancillería siempre me llegaba todos los meses una carta donde nos la envían a todos diciendo que el canciller iba a estar fuera y que había el vicecanciller que iba a ocupar las funciones de manera interina de la responsabilidad de la Cancillería. Y hay que destacar que mes tras mes nuestro canciller Roberto Álvarez asistía a la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para plantear lo mismo. Y nosotros muchas veces pensábamos, quizás como dominicanos, que tanto el presidente Abinader como nuestro canciller Roberto Álvarez estaban como pidiendo en medio del desierto, pero gracias a Dios con esta decisión del Consejo de Seguridad hay lo que nosotros pudiéramos definir, dice, como una luz al final del túnel, porque como dice Pascal, ya ahora no es la voluntad de un país, Kenia, que dice, bueno, yo voy a aportar de 3.000 efectivos militares, dennos un apoyito para nosotros tratar. No, ahora hay un mandato y la naturaleza misma de las misiones, como decía Pascal hace un rato, la MINUSTAH, que fue una misión especial para estabilización, luego vino la MINUSYUST que iba a apoyar en términos de estabilización y el sistema de justicia, todo ese proceso. Pero ahora no, ahora hay un mandato expreso de eso. No, es Naciones Unidas la que está coordinando todos los esfuerzos, la estructura logística, el dinero. Por lo tanto, debemos ver con un poco de optimismo lo que se va a hacer en Haití, porque ahora sí ya el Consejo de Seguridad se puso técnicamente de acuerdo, aunque no votaron positivamente, pero el gobierno dominicano a través del canciller y del presidente Abinader han empezado a hacer los esfuerzos para que Rusia y China también respalden en todo el sentido de la palabra la estabilización, el proceso de normalización de lo que está viviendo Haití, que ya es preocupante, que se agravó tras la muerte del presidente Jovenel Moïse y que yo veo con optimismo y yo pienso que independientemente de lo que pueda pensar mucha gente, yo pienso que esta misión de supresión de pandilla va a rendir frutos y como dice Pascal, los recursos van a salir porque los primeros recursos lo aporta el mismo sistema de Naciones Unidas y cuando haya falta más recursos, entonces Naciones Unidas va a pedirle a los países que aporten recursos. Ahí solo por el tema de la pregunta de respeto no de derechos humanos, tema de respeto no de derechos humanos, hay que resaltar algo. Aquí nos encontramos ante una situación excepcional, no nos encontramos ante un marco democrático de paz como está República Dominicana. Claro. Aquí hay una separación en cuanto a los conceptos que se evalúan desde la perspectiva del derecho internacional. Derechos humanos es en tiempos de paz, hablar de derecho internacional humanitario, nos encontramos ahí en tiempos de guerra o de conflictos armados. De conflicto. Entonces, en el marco de conflictos armados existe un grupo de normas especiales. Están los convenios de Ginebra, que evidentemente el uso de la fuerza es en el marco de lo proporcional y todo lo demás. Vale resaltar, el respeto de derechos humanos no es no matar a alguien, sino que el mandato que se le ha otorgado a Naciones Unidas, a este cuerpo de pacificación, sea cumplido bajo los estándares correspondientes. Pero esto puede conllevar, por supuesto, como sucede en cualquier otro momento, enfrentamientos muy claros, y estos enfrentamientos no es para arrestar a alguien, es para llevar paz con todo lo que esto implique. Y para eso hay un sistema de excepción ya regulado y que puede ser utilizado. Recordemos solamente algo. Cuando Naciones Unidas aprueba esto, es en el marco del Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad actúa cuando hay un
una amenaza o quebrantamiento de la paz y seguridad internacional. Exactamente. Es un sistema excepcional completo y pueden tomarse todas las medidas. Ok, con respecto a la carta que el presidente Abinader le envió de manera directa al presidente Putin de Rusia y al presidente Xi Jinping de China, ¿entienden ustedes que puede variar la abstención tanto de China y Rusia en esa resolución del Consejo de Seguridad de la ONU? Lo que pasa es que la abstención, vamos a ver, la resolución ya fue tomada, ya no hay un cambio de postura, salvo que concluye el mandato y se solicite tal vez la renovación. Lo que sí se está buscando, yo creo que es una medida diplomáticamente inteligente, creo que muy bien asesorado, es que pese a que no hubo este voto afirmativo de Rusia y de China como miembros del Consejo Permanente, lo que se está es buscando colaboración, lo que se está buscando es tal vez una especie de validación de lo que se vaya a hacer y me parece, insisto, que esto es correcto, es diplomáticamente adecuado y además muy prudente conforme a la política exterior de la República Dominicana. ¿Algo que adicionar? No, coincido plenamente, es una estrategia muy bien planificada. Víctor, ustedes no votaron, dos países, Víctor, no estamos hablando de cualquier país, sino de dos países que tienen una fuerza decisiva, por lo tanto, aunque ustedes no ejercieron su derecho al veto para objetar la decisión de la formación de esta misión especial de supresión de pandillas, se abstuvieron, pero entonces nosotros queremos sumarle a los otros 13 países que sí estamos a favor de que, y además pudieran sensibilizarse, como dice Víctor, en un momento determinado, inclusive respaldar económicamente, porque también el respaldo económico del presidente Abinader sabe que viendo el fracaso que obtuvo la misión el fracaso relativo de la misión de Kenia, que todos teníamos grandes expectativas, pero que, como dice Víctor, se quedó, como decía Víctor, sin combustible. Y hay 30 segundos, hay solo decir 30 segundos que recordemos que nos encontramos en un momento convulso actualmente, donde hay una situación con Rusia y Ucrania, Estados Unidos con Ucrania, tiene una postura que es Rusia, con el tema de los Tomahawks, etcétera, y por otro lado, una guerra arancelaria. Cuando esto concluya, que esperemos sea pronto, posiblemente a través de esa comunicación, posiblemente tal vez con el acercamiento del presidente Trump, pueda recibirse una respuesta positiva. En la actualidad no creo que sea posible precisamente por los temas que se están lidiando, que tienen prioridades. Sin duda alguna. Claro. Muchas gracias a ambos, Pascal Peña, Elic Fernández, por acompañarnos.